vamos a empezar hoy aprovechando que una consultante canceló la consulta de último momento. Entonces podríamos hablar un poquito de qué se trata el duelo, ¿no? Ese duelo que de alguna u otra manera todos atravesamos en nuestras vidas, ya sea por la pérdida de algún ser querido, el fallecimiento de algún ser querido, pero también pueden ser pérdidas de otro tipo, ¿no? Como cambios que se producen, ya sean en los ciclos vitales, pérdida de la salud, de la identidad personal, de algunos sueños, ilusiones de seres queridos, como dijimos. Bueno, en cuanto a la migración, estos cambios, ¿no? Al dejar un trabajo, en las distintas etapas y demás. ¿Y qué significa esto? Y en realidad tiene que ver con el duelo y la forma de la vida en los distintos ciclos, que vamos pasando por distintas experiencias. Como decimos, los duelos son inevitables, pero sí lo que podemos evitar es quedarnos pegados en el duelo. ¿Saben que la palabra duelo significa, dolor? ¿No? Y desde allí es una reacción natural que cualquier ser humano presenta ante una pérdida, o un objeto de un ser querido, de una persona, de un evento significativo, como dijimos. Y es una reacción emocional, que implica también un comportamiento, ¿no? Y una aflicción. Entonces, hay dos características que de alguna manera diferencian lo que es el duelo por muerte de lo que es el dolor por otro tipo de pérdidas. Y tiene que ver especialmente con la intensidad de los sentimientos y con algo que es definitivo en cuanto a pérdida. La pérdida de la muerte de un ser querido es algo que se torna definitivo. En realidad, podríamos decir que el proceso de duelo incluye también varios componentes, no solamente los emocionales, también están los físicos, los psicológicos, los sociales y hasta diría los espirituales, ¿no? Por ello es entender que forma parte de un proceso y que puede tener diferentes aristas, diferentes etapas, diferentes fases, que cada persona lo va transitando de una manera muy singular y que debe respetarse. No necesariamente tenga que seguir una secuencia determinada, si bien hay a lo largo del proceso, ¿no? Como una suerte de manifestaciones normales que se suelen dar en estas etapas, ¿no? Como la de shock inicial, la de desorganización, ¿sí? Hasta que vamos tomando rumbo, nos vamos adaptando, vamos acercando. Hay personas que suceden que se quedan en alguna de estas etapas, ¿no? O en la negación o en la habitación o sumergidos en el dolor que devienen en otro tipo de estados anímicos y que también deben ser importantes atenderlos. Como dijimos, el duelo son reacciones normales y tienen como una dimensión cognitiva, ¿no? Que muchas veces se da con confusión, incredulidad. Estos son manifestaciones, reacciones normales ante cuando nos enteramos, de hecho, ante el fallecimiento de un ser querido o algo que es sorpresivo, ¿no? Bueno, afecta desde lo cognitivo en esto. Por ahí nos sentimos más desconcentrados por varios días, falta de claridad, tenemos pensamientos repetitivos, pesadillas, preocupaciones, imágenes tipo flashes, ¿no? De lo que ha pasado. También devienen ciertos tipos de cuestionamientos y demás.
Luego tenemos en la dimensión afectiva, por supuesto que una profunda tristeza, aparece el miedo, la culpa, aparece también de todos estos sentimientos encontrados, ¿no? De enojo, a veces de alivio. Depende también mucho de la forma, ¿no? Que haya fallecido la persona, si es una persona que deviene de una enfermedad terminal, ¿no? Donde el proceso fue largo, y bueno, donde todos sus allegados han transitado todo ese proceso. Entonces, a veces también devienen alivio, de angustia, de soledad, de pena, de anhelo, de desesperación, ira, frustración, enfado. También puede haber algo de distracción y evitación, ¿no? Esto de que no me conecto con el dolor, lo evito. Bueno, puede pasar. Desde la dimensión fisiológica, desde lo corporal, ¿no? ¿Cómo sentís el duelo? El vacío en el estómago, en la boca seca. Hay una alteración en el sueño, en el apetito, aparecen dolores de cabeza, cansancio, agotamiento, falta de energía, debilidad, opresión en el pecho o en la garganta por varios días o por ahí aparece en alguna de las etapas del duelo también, ¿no? En la dimensión espiritual, bueno, esto de nos replanteamos bastante la búsqueda del sentido. Aparecen las preguntas existenciales, ¿no? Estas crisis religiosas, si creemos en Dios, y decís, bueno, ¿por qué pasó esto? Hay una revisión de valores, de cambios de prioridades también. Y, y sin duda que no solamente no tiene que, a veces eh, puede que el fallecimiento de alguien no haya sido tan cercano, pero también nos replantea ante la vida. Bueno, y ahora todos nos muestra este sentido de vulnerabilidad y de finitud, ¿no? Del ser humano. Más cuando surgen también estos imprevistos, estas muertes accidentales. Y también una dimensión interpersonal, ¿no? Esto de, bueno, a veces es el aislamiento, la búsqueda de apoyo, la irritabilidad, la intolerancia hacia otros, el fastidio, los conflictos en las relaciones, ¿no? Y estos son solamente algunos ejemplos de las manifestaciones que se pueden dar en un marco de proceso de duelo. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso? Bueno, por un lado, aceptar la realidad de la muerte, si estamos hablando, ¿no? Del duelo por muerte, aceptar la realidad, aprender a desapegarse muy de a poco del ser querido, ¿no? Ese que falleció. Y desapegarnos, ojo, no significa olvidar ni dejar de amar a la persona, sino es llevar adelante, seguir adelante con nuestro propio proyecto de vida y en el mismo proceso, más aún cuando uno lo tiene trabajado, ¿no? Es reubicar a ese ser querido, resignificar. Es saludable, quiero que sepan que es saludable expresar y comunicar todo aquello que se siente y que se piensa. El camino para liberar el dolor es precisamente poder darle voz a esas emociones, a eso que nos está pasando, ¿no? Permitirnos llorar. El duelo es un proceso, hay que entender esto, y es un proceso largo, no es mágico, que tiene sus altibajos, tiene sus avances y retrocesos. Entonces es importante también saber que no se resuelve de un día para el otro y por lo tanto no es bueno crearnos expectativas mágicas. Intentamos inclusive a amar nuestras propias preguntas, ¿no? En cuanto al hecho, no buscamos respuestas que no se puedan dar, sino
vivamos esa respuesta, porque quizás nos vamos a ir preguntando a lo largo de todo el proceso. Y sin darnos cuenta, también vamos a ir de a poco a encontrar esas respuestas, ¿sí? Vamos a ir elaborando esas respuestas. Em, Otra recomendación es que debemos ser comprensivos y pacientes con nosotros y con el resto, pero sobre todo con nosotros, si es que estamos atravesando un duelo y el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Es reconocer que en este periodo somos más susceptibles a los problemas emocionales y físicos, con lo cual también estemos atentos a eso. Si es posible, intentemos postergar decisiones importantes, porque precisamente estamos en un estado de suma vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estas decisiones como dejar un trabajo o vender la casa o deshacernos apresuradamente de los objetos, de los recuerdos, bueno, tranquilos. Vamos, cada decisión que se pueda tomar y postergar y no en el medio de más en la primera instancia donde estemos inmersos, bueno, nos puede ayudar. Es importante el autocuidado, esto de alimentarse bien, descansar lo suficiente, practicar ejercicios pero moderadamente, ¿sí? No irnos al otro extremo. Evitar el abuso, por supuesto, del tabaco, el alcohol, tranquilizantes, tomar medicamentos, esto de para no sentir, ¿no? Que nos adormece. eh, en realidad, a la larga puede contribuir a cronificar el duelo, ¿sí? Entonces, otra cosa es también esto de, aparecen mucho las culpas y aprender a perdonarnos. Quizás estas cosas que hubiésemos hecho de otra manera y nos empezamos a cuestionar, ¿no? Em, y perdonar por ahí significa esto, aceptar las propias imperfecciones, ¿no? Estar en paz con nosotros y también en deshacernos un poquito de esta cuestión de culpa, ¿sí? Porque necesitamos atravesar este proceso y mejorar nuestro presente. Es importante acudir a la propia fe de cada uno, ¿sí? Así que podemos buscar también desde en la fase espiritual este espacio, todo en su justo equilibrio, por supuesto. Busquemos y aceptemos el apoyo de los demás. Es recomendable que si necesitamos ayuda la pidamos, expresemos y la pidamos, bueno, pidamos ayuda, solicitemos ayudas. Expresemos concretamente qué es lo que necesitamos a quienes nos rodean, ¿no? Ser concretos, ser claros, concisos, ¿sí? Para saber pedir y para que el otro entienda desde qué lugar nos puede ayudar. Creamos en nosotros mismos, tener esa confianza de poder ir de a poco retomando las actividades que hemos dejado, ¿sí? Vamos comenzando a asumir nuevos roles. Por supuesto que esto nos interpela y nos pone también en juego todo, porque de alguna manera si tenemos que asumir nuevos roles que antes no desempeñamos, bueno, y aparece la autoestima y los cuestionamientos o las dudas o las inseguridades, bueno, empezar también a trabajar. Por eso es la importancia de trabajar en uno mismo, ¿no? Y es sano, por último, es sano y es necesario volver a sonreír, a disfrutar, a divertirnos, de a poco, pero encontrar esos espacios, esas actividades placenteras. Una de las cuestiones que decir, estoy en un proceso de duelo y ni un extremo ni el otro, ¿no? Conecto con el dolor, pero también la vida continúa y tengo que seguir ocupándome de cosas. Entonces, también esto de mantener ese equilibrio entre conexión y desconexión con ese dolor, ¿no? Cosa de que podamos continuar de alguna otra manera.
Em, Tal vez, cómo nos ayude a ir pensando anticipadamente cómo afrontar esas fechas especiales, como aniversarios, cumpleaños, o con quién las podemos compartir, ¿sí? Con respecto a a la familia, entender que cuando atraviesa el fallecimiento de un ser querido, familiar, el duelo les atraviesa a todos de distintas maneras, pero les atraviesa, ¿sí? Entonces podemos encontrar ayuda, podemos entender que también en la misma familia aparecen esos momentos de crisis, ¿sí? Y que se puede transitar. Y por último, también esto de la salud. Durante el duelo es muy importante cuidarse, hacerse los controles médicos necesarios y periódicos, más que nada a nivel preventivo, ¿sí? Em, Puede pasar que aparezcan ciertos síntomas, enfermedades, y bueno, la idea es poder ir controlando eh, todo lo que podamos, esto del autocuidado. Bueno, hasta aquí la primera parte. Luego vamos a seguir con esto de duelo, ¿sí? Para seguir, tengan unos tips para seguir transitando o en este caso si nos vemos afectados en primera instancia o bien ante recomendaciones, cómo actuar con respecto a otros, a terceros, para las familias y para los amigos, ¿no? Cómo poder ayudarlos también. Bueno, muchas gracias. Aquí seguimos.